Dios, de poder tener su palabra con nosotros, de tener la Biblia, que es nuestro alimento. Y yo me alegro de verle, me alegro de cada uno de los que aquí está, de los que han venido. Siéntanse bienvenidos, como decía mi hermano Mel, porque el Señor nos ha convocado y Él desea que nosotros estemos aquí, atentos a su palabra. Habla la Biblia en Mateo capítulo 21. Vamos a leer su palabra desde el versículo 12 al 17, repitiendo un par de versículos solamente del domingo pasado para poder tener contexto. Pero mientras lo busca, la predicación del día de hoy lleva por título ¿Quiénes están en el templo? ¿Ha sido invitado alguna vez a un matrimonio y ha llegado y empieza a mirar y no conoce a nadie? Y ve y dice, ¿quién es esta persona? ¿Quién será él? Y a veces uno busca ahí entre medio a algún conocido a ver si es que me puedo sentar en alguna mesa donde quede un poquito más cómodo, porque no hay nada más incómodo que ir a un matrimonio y estar sentado con gente que uno no conoce, que va a tener que comer con esa gente, compartir con esa gente y sin saber quiénes son. Y bueno, de hecho los anfitriones generalmente tienen la deferencia de sentar a las personas más o menos que tengan algún conocimiento entre ellos, algo de afinidad, para que pueda desarrollarse mejor la fiesta, porque esa es la idea. Pero ¿se imagina si usted fuera el novio o la novia y entra a su fiesta, a su propia fiesta de matrimonio, y ve gente extraña que no conoce, que ni sabe quiénes son? Qué raro, qué incómodo sería, ¿cierto? Qué extraño. Bueno, algo parecido, pero no es lo mismo, tiene que haber tenido la sensación, fue lo que le pasó a nuestro Señor cuando entró en el templo. Encontró de todo tipo de personas. Y el día de hoy quisiera que analizáramos, viéramos a estas personas que estaban ahí en el templo, en el lugar, en la casa de su Padre, como Jesucristo mismo lo dijo. En la casa de mi Padre me conviene estar. Y llegó y entró y vamos a analizar a los personajes que estaban en el templo, para tal vez analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos y ver, ¿a quién me parezco yo? ¿Quién soy yo? Hay un jueguito que a mí me gusta mucho, que es el ¿Quién soy? Jugar con mis niños. No sé si lo conoce, que se pone uno una carta aquí y uno no ve lo que es, y solamente el que está al frente, y tiene que preguntar preguntas que se respondan con sí y no, para tratar de adivinar quién es uno. Y me da risa porque el Juanpi cuando juega es muy entretenido porque le ayudamos un poco, le damos algunas pistas, pero de repente dice cosas como, ¿soy una fruta? Sí, eres una fruta. ¿Soy amarillo? Sí. ¿Soy redondo? Sí. ¿Soy una pelota de fútbol? Entonces, pero hijo, recuerda, mira, eres una fruta, eres amarillo, ¿cómo vas a ser una pelota de fútbol? Pero es entretenido jugar con los niños ese juego. Pero tal vez no vamos a hacer un juego hoy día, sino que lo que vamos a hacer es tratar que la palabra nos analice y nos diga, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y espero que no salgamos mal de este análisis. Y si salimos mal, nos arrepintamos, porque el Señor será amplio en perdonar y en transformar nuestros corazones. Leamos entonces Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oremos un momento más, por favor. Gracias, gracias Señor. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por traernos a tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros. Permítenos, Señor, ser transformados por tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz, Señor. Y tiene el poder para transformar nuestros corazones, Señor. Cámbianos, moldéanos, convéncenos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, obre en nuestros corazones, haciendo de nosotros un pueblo santo, un pueblo que te ama de verdad, un pueblo verdadero, que te honra y que viene a este lugar a servirte, a adorarte y a cantar de tu misericordia y a gozarse en ti.
guía mi vida y Señor, guía mis palabras, te lo pido. Dame de tu fortaleza, porque de ti viene mi fuerza para poder exponer tu palabra. Para ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que acabamos de leer, la escena es clara, ¿cierto? Es cuando Jesús llega a Jerusalén y luego de ser recibido por una multitud que lo alababa, lo recuerda, que decían Hosana al rey que vive, él entra en el templo. Entra en ese lugar donde Salomón había construido el primer templo. Sabemos que este es el segundo templo, como lo explicó Pablo el domingo pasado, pero es el lugar donde había orado Salomón y había hecho una dedicación muy hermosa y tremenda, que fue lo que también leyó el hermano Mela al principio, en segunda de Crónicas, versículo 18 del capítulo 6, dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Esta admiración que tiene Salomón al construir el templo y decir: ¿será que Dios va a vivir con nosotros? ¿Será que Dios va a estar en este lugar? El Dios que hizo los cielos y la tierra, el que creó todas las cosas, ¿va a estar aquí? En ese asombro él dice: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Este es el lugar que fue escogido por Dios para poner su nombre y para que todos los que clamaran hacia ese lugar recibieran misericordia de Dios. Y el momento que estamos viviendo, que estamos relatando aquí de Mateo, es extraordinario, mi hermano. Es extraordinario pensar que ese edificio fue construido por voluntad de Dios, porque Dios había querido en ese lugar escuchar la oración de los que vinieran a Él. El clamor de todo hombre, de toda persona que clamara a Él, sería escuchada cuando fuera hecha en ese lugar o aún hacia ese lugar. Dios oiría desde los cielos y respondería. Pero lo extraordinario de este momento es que quien está entrando a ese edificio que fue construido para clamar a Dios es el Hijo de Dios. Es aquel que es la respuesta del cielo a todo clamor. Es el Salvador del mundo el que está entrando a esa casa. Es la respuesta misma del cielo encarnada, entrando al lugar donde iba a haber el clamor del pueblo. Es la respuesta del cielo a los hombres, pero de carne y hueso. El que está entrando en la casa de Dios es Emmanuel, es Dios con nosotros. El que está entrando en ese templo es aquel que se despojó de sí mismo y siendo en forma de Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Él está entrando en este momento en el lugar que fue construido para escuchar el clamor a Dios. Pero al entrar Jesús en la casa de su Padre, ¿qué es lo primero que encuentra? ¿Con qué es lo primero que se topa en la casa de Dios que dice el texto? Dice que se encontró con mercaderes ocupando el espacio que era para los extranjeros, como nos explicaba Pablo el domingo pasado. El lugar dedicado para clamar, para orar, ciertamente, pero para un grupo específico de personas, para aquellos que no eran de la nación judía, pero que creyeran en Dios y vinieran a Él. Mateo capítulo 21, versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Se encontró con un mercado en el patio de los gentiles, en el lugar donde los gentiles llegarían a clamar y a pedir por la misericordia de Dios. En la misma oración que Salomón dedicó a Dios, mire lo que dice el versículo 32 de segunda de Crónicas. En ese mismo clamor, cuando se dedicó el templo, él dijo lo siguiente: y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Como vimos la semana pasada,
la reacción de Jesús no podía ser otra más que de una profunda indignación, de una molestia profunda y celo por la casa de Dios. Ese lugar había sido dedicado de forma especial. Ese patio, ese atrio exterior donde estaba el comercio había sido dedicado para que los extranjeros, los que venían de afuera, pudieran también acceder y pudieran orar también y pudieran saber que en ese lugar Dios iba a escuchar la oración. Pero ¿cómo iba a poder la persona que llegaba a clamar a ese lugar, orar? ¿Cómo iba a hacer su oración a Dios si ese lugar estaba lleno de monedas, lleno de animales, lleno de mercado? Ha tratado de pasar de repente. Y a mí yo siento pena por las personas que vienen afuera de una feria de las pulgas. Porque ni siquiera pueden salir de su casa. Porque todo rinconcito que hay es ocupado por los comerciantes para poder vender. No tengo nada contra los comerciantes, solo quiero hacer que se imaginen la escena de un extranjero queriendo llegar a orar, a clamar al Señor, y el lugar que tiene, que Dios le ha dado para orar, está ocupado por todas partes. Porque el comerciante no deja rincón vacío. Si no, insisto, pregúntele a la gente que vive afuera de una feria de las pulgas, no puede salir ni de la puerta de su casa. Porque está lleno todo lugar. El Señor había destinado un espacio para aquellos que eran de lejos, pudieran llegar y pudieran orar. Y el Señor viene a escuchar el clamor de su pueblo y el clamor de esas personas. Él viene como respuesta, pero ¿con qué se encuentra? Se encuentra con mercado, se encuentra con personas que estaban vendiendo, con personas que estaban traficando, por así decirlo, con el evangelio, que se estaban aprovechando de las circunstancias, de la necesidad de otros, se estaban aprovechando del clamor de otros para tener ganancia, para tener dinero. Y como vimos, la respuesta de Jesús fue una respuesta de un celo profundo y que Él volcó las mesas, pero tuvo gran misericordia de estas personas. Sí, tuvo gran misericordia. No sé si usted lo notó, pero lo único que hizo fue volcar las mesas. Lo único que hizo fue sacar los animales. Cuando estas personas lo que merecían era la muerte. Y si a usted le parece que estoy exagerando, piensa en lo que le pasó a un Acán, que cuando Dios le dijo, van a conquistar Jericó, pero no van a tomar nada de ahí. Y ese hombre fue y vio un manto babilónico, vio unas piezas de plata, de oro, y dijo, esto es bueno, y se lo guardó. ¿Cuál fue el destino de ese hombre? O de Ananías y Zafira, aquellos que trajeron la ofrenda al templo y dijeron, bueno, en realidad vamos a quedarnos con una parte. Y prefirieron el dinero antes que adorar a Dios. ¿Cuál fue el destino de esas personas? No fue otra, sino que la muerte. El Señor tenía todo el derecho a pedir que los ángeles vinieran y acabaran con todas estas personas que estaban usurpando un lugar que era santo para hacer mercado. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos. Y en ese sentido, ¿sabe qué? Quiero decir que no comprendo cómo algunos miran, algunos escritores, y algo que nos mencionó Pablo también la semana pasada, miran con malos ojos la reacción de Jesús de volcar mesas, de botar las monedas y de echar afuera a los que vendían. ¿De qué otra manera podía reaccionar el Hijo de Dios al ver la sinvergüenzura de hombres amantes del dinero que descaradamente usurpaban un lugar santo para tener ganancia personal? Y poniendo estorbo a los que venían en debilidad a adorar a Dios. ¿Cómo no podía indignarse Jesús? ¿Cómo podía quedarse quieto? ¿Cómo acaso Cristo no iba a hacer algo? La verdad es que el Señor tuvo misericordia de simplemente volcar sus mesas, porque lo que ellos merecían era mucho peor que eso. ¿Cómo no iba a estar lleno de celo el Señor por su casa? Si estos hombres estaban estorbando el lugar que Dios había con misericordia destinado para que todos los que quisieran venir pudieran venir a adorar su santo nombre. Y mire lo que decía el texto nuevamente de Segunda de Crónicas. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado.
ellos estaban atacando no simplemente a los extranjeros, sino que estaban atacando al mismo nombre de Dios. Porque por su codicia y por su deseo de hacer negocio, estaban estorbando que el nombre de Dios fuera glorificado por medio de los extranjeros, por medio de los que venían de lejos. Como Jesús les dice, ellos estaban transformando el templo en una cueva de ladrones, haciendo referencia a las palabras del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 7, versículo 11 dice: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Mire, estas palabras son la reprensión que Dios le hizo a los israelitas que pecaban descaradamente, robaban, mentían, hacían usura y después se iban al templo a orar y creían que porque estaban en el templo, porque oraban ahí, no les iba a pasar nada. Dios no los iba a castigar, Dios no les iba a llamar la atención. Entonces les dice, ustedes son como han construido o han convertido mi templo en una cueva de ladrones. En Jerusalén, en los cerros, habían cuevas, habían espacios donde se escondían los ladrones esperando que pasara el caminante que iba de paso. Entonces, cuando iba una persona de viaje, estos aparecían, robaban y se devolvían a su cueva. Se escondían en su cueva sabiendo o esperando que en ese lugar no les iba a pasar nada. Entonces, ¿qué estaba haciendo Israel con la iglesia, con el templo, mejor dicho? Estaba transformando en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ellos se refugiaban en el templo pensando que por ir al templo Dios no los iba a castigar. Que podían vivir impíamente, que podían vivir como se les antojara, pero con tal de ir al templo, de orar, de cumplir el rito, entonces Dios los iba a cuidar igual y nada malo les iba a pasar. Jesús les dice, ustedes han convertido el templo, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Pero Jesús se encuentra ahí también con otro tipo de personas. No solamente se encontró con estos mercaderes, con estos hombres ambiciosos y perversos de corazón, sino que se encuentra, dice el versículo 14, con ciegos y cojos. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Quisiera que vea el contraste, mi hermano. Ciegos y cojos eran personas pobres y necesitadas. Ellos no tenían para pagar, mucho menos para vender. Ellos no iban al templo a hacer negocio. Ellos no tenían riquezas. Ellos tenían pobreza. Muy probablemente ellos eran mendigos. La Biblia nos menciona muchos ejemplos de ciegos y de cojos que se ponían en los caminos, como el que fue sanado en la entrada de Jericó, como lo vimos hace domingos atrás, ¿cierto? Que Jesús lo sana. Aquellos ciegos que clamaban, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eran mendigos. Mire el contraste. Jesús se encontró con estos mercaderes, hombres que lucraban y que se llenaban los bolsillos de dinero, pero también se encuentra en el mismo lugar, en el mismo templo, se encuentra con ciegos y cojos. Gente necesitada, tremendamente necesitada. Como le dije, ellos no eran ricos. Por el contrario, lo más probable es que hayan sido mendigos y que iban a ese lugar a pedir al Señor por misericordia y tal vez pedir también a alguien que les diera una limosna, que les diera algo de dinero, algo para sostenerse. Pero ellos fueron recibidos por el Señor. Mire qué hermoso. Mientras los mercaderes fueron echados por Jesús, la emoción. Fueron echados por Jesús, fueron sacados del templo, fueron quitadas sus cosas. Ciegos y cojos fueron recibidos por el Señor. Se acercaron a Él y dice, y Él los sanó. Jesús no se irritó porque ellos venían a pedirle, al contrario, los atendió y los sanó. Me trato de imaginar un poco la escena del Señor enojado, así furioso por ver los mercaderes y de repente por el lado los ciegos tratando de pedirle, sáname, sáname. Y no veo al Señor diciéndole, ya, pero espérense un poco que estoy ocupado, como tal vez yo habría reaccionado o alguno de nosotros. ¿No ven que estoy echando a estos mercaderes? Espérense un poco. No vemos eso en nuestro Señor, vemos misericordia, vemos amor, vemos bondad. Vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó, porque el mismo Señor había prometido, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres.
Bienaventurados aquellos que no tienen riqueza, que no tienen nada que dar de sí mismos, sino que buscan de la misericordia y de la gracia de Dios. Que claman, que oran por la gracia de Dios, que no tienen en ellos una riqueza que puedan mostrar y que puedan decir, oh, yo soy una persona tan especial, yo soy una persona con tantas virtudes, sino al contrario, que se presentan delante de Dios y dicen, Señor, si tú no me ayudas, si tú no me salvas, yo no puedo salir, yo no puedo seguir. No sé por dónde caminar, soy torpe para caminar. No sé, no puedo ver el camino si tú no me ayudas. A ellos el Señor los recibió y los sanó. Ahora quiero decirle que hay un detalle muy interesante en que hayan sido ciegos y cojos. Porque para usted y nosotros, una persona que tenga estos problemas, son personas igualmente válidas que cualquier otra. Que no nos vengan a enseñar a nosotros la inclusión. Porque la iglesia de Cristo ha sido la que siempre ha incluido a toda la gente. Nunca hemos tenido problemas con ese sentido. Nosotros podemos dar clases de incluir personas en nuestro templo, sin discriminar. Pero la sociedad judía no era así. Déjenme explicárselo un poco. La Biblia habla que en Levítico, la ley que Moisés dejó, no podían ser sacerdotes o ministrar en el sacerdocio cojos y ciegos. Se les prohibía a toda persona que tuviera estos defectos presentar el pan para el servicio. Y había algo más. Cuando David conquistó Jerusalén, precisamente esa ciudad antes estaba habitada por otro pueblo que eran los jebuseos. Y los jebuseos, cuando vieron a David, le dijeron algo así como, ¿tú quieres venir a nosotros a conquistarnos? Los cojos y ciegos de nuestro pueblo te van a echar a ti. Y cuando eso pasó, David dijo lo siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 8, dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Por causa de esa burla de los jebuseos, o esa pachorra, digámoslo así, de los jebuseos, David dijo esto y quedó en la sociedad judía este sentimiento de que los ciegos y los cojos eran personas que debían ser rechazadas o debían quedar aparte, deberían quedar afuera, no podían entrar, no podían participar de la celebración, no podían participar libremente de los actos religiosos. Eran mirados con desprecio. Pero ¿cómo fueron mirados por Jesús? Dice la Biblia que Él los atendió, que Él los recibió. Y que mire lo extraordinario, es que Jesús los recibe y los sana. Jesús quita su miseria y todo impedimento para que con toda libertad ellos pudieran estar en la casa de Dios. Aleluya. Para que nadie les impidiera, para que nadie le dijera, oye tú ciego sal, oye tú cojo no puedes estar aquí. Porque el Señor los había sanado. Entonces nadie les podía decir que ellos no podían estar en el templo, en la casa de Dios. Si el Señor los había recibido y aún los había sanado, ¿quién los podía echar? ¿Quién les podía decir, córrete? Si Jesús, el dueño de casa, no solamente los recibe, sino que los sana. Qué maravilloso. Pero habían ahí también otros dos personajes que quisiera que analizáramos. Versículo 15, del capítulo 21 de Mateo dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Había también allí, en el mismo lugar, en el templo donde entró Jesús, muchachos, muy probables jovencitos entre 8 y 14 años o un poquito mayores, adolescentes tal vez, que sin saber con tanta precisión las tradiciones de los hombres, las reglas humanas, el cómo debían estar en ese templo, si tenían que ponerse esta ropa o esta otra, si tenían que caminar por un lado o por otro lado, no sabían mucho, pero sí comprendían lo que era más importante hacer en ese momento y en ese lugar. ¿Qué lo que era? Adorar y aclamar a Dios, porque para eso estaban ahí. Mire qué paradójico, que los que se supone que sabían la ley, escribas y sacerdotes, no estaban haciendo lo que se supone que se debe hacer en el templo. ¿Qué se hace en un templo? Se adora, se alaba. Nosotros ya cantamos, usted vino aquí.
¿Qué es lo primero que hacemos? Cantamos, alabamos a Dios. ¿Qué estaban haciendo estos muchachos? Que a lo mejor no entendían mucho de tradiciones humanas, pero al ver a Jesús, al ver lo que él estaba haciendo, ellos empezaron a alabar y a adorar al Mesías. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Estos muchachos no estaban afuera, sino que estaban adentro. Es importante, muchachos, que estén adentro. A los pocos muchachos que hay aquí. Que estén adentro del templo. Que estén donde Dios quiere que ustedes estén también. Porque Dios desea que estén aquí. Dios desea que ustedes estén cerca. Y a lo mejor algunos no somos tan muchachos, pero sí debemos entender que para eso hemos venido. Que hemos venido a aclamar y alabar a nuestro Salvador, a nuestro Mesías. No es posible que vengamos un domingo aquí y nos sentemos ahí. ¿Hasta qué hora van a cantar? Miren, se desafinó ese. Ya se acopló de nuevo. Al Leo se le volvió a subir el volumen. ¿A qué hemos venido a este lugar? Y a veces vienen muchachos, vienen personas nuevas, personas que apenas entienden el Evangelio y entran y empiezan a correr las lágrimas de sus mejillas y empiezan a levantar las manos sin saber lo que están haciendo, pero están aclamando a aquel que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son muchachos, a lo mejor. Oh, Dios quiera levantar en este lugar muchos muchachos que sepan alabarle, que sepan clamar a Él, que sepan adorarle con todo el corazón. Qué lindo es saber que la próxima semana vamos a tener nuestro retiro de jóvenes. Que esta iglesia está dando lugar, espacio para los muchachos también, para que estén. Pero yo quisiera que el Señor llene sus corazones de su presencia. Que estos muchachos clamen y sepan cantar al Rey que vive. Y sepan acallar la voz de aquellos que con arrogancia dicen: esto está mal. Mira qué vergüenza. Estaban ahí los principales sacerdotes y los escribas, hombres hipócritas que tenían apariencia de piedad, pero usaban la religión para obtener posición y poder. Ellos eran los conocedores privilegiados de las promesas divinas. Recuerden que ellos tenían acceso directo al texto. No todos podían leer la Biblia. No todos podían leer las promesas, pero ellos sí las estudiaban y las copiaban. Eran los que primeramente habían recibido el texto. Y eran orgullosos de eso, de tener ese acceso privilegiado. Pero ¿de qué les servía tener eso, ese acceso privilegiado, si sus corazones rechazaban lo que en ella misma estaba escrita? Lo que en la palabra de Dios estaba escrita. ¿De qué les servía conocer la palabra de Dios si sus corazones no se apegaban a ella? Dice la Biblia que ellos estaban también ahí. Ellos habían tenido acceso a los mejores libros, a la mejor educación y estaban en el templo. Pero en vez de adorar al rey que entraba en su templo, ellos se irritan, se indignan al oír las alabanzas de los muchachos. Porque esto es lo que le pasa, esto es lo que pasa en el corazón de los hipócritas. Cuando ven que uno adora a Dios con todo su corazón, ¿sabe lo que pasa con el corazón del hipócrita que también está dentro del templo? Se irrita, se molesta. Le incomoda la alabanza y la adoración del otro. Se siente molesto cuando ve a alguien que no entiende mucho, que no sabe mucho, pero está gozoso de estar aquí, de estar en el templo, de estar en la casa del Señor. Les molesta la voz de quienes hablan de cómo Dios los ha ayudado y ha respondido a sus oraciones. Sus oídos no soportan la voz de los que quieren cantar a Dios con todas sus fuerzas una y otra vez. Ya, pues tengo que ir a cocinar. ¿Hasta cuándo va a cantar este hombre? Se incomodan cuando alguien no puede contener las lágrimas al orar o no deja de orar. Tanto que ora este hermano. Escucha, qué bueno para orar. Ojalá todos fuéramos buenos para orar. Ojalá todos oráramos y fuéramos conocidos por orar, orar y orar. Estos hombres estaban en el templo, conocían la palabra de Dios, pero no hacían lo que tenían que hacer. Ellos deberían haber sido los primeros
en levantar alabanza al rey. ¿Y qué es lo que intentan hacer? Detener la alabanza al rey. Le piden al Señor que los calle. Le piden al Señor que haga callar a estos muchachos. Y le dijeron, versículo 16, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Porque el Señor siempre escucha el clamor de los suyos, siempre escucha a los que le alaban, siempre escucha a los que le buscan. Sí, claramente los escucho. Él está atento al clamor de los suyos, aunque seamos unos muchachos, pero sabemos a quién clamamos y a quién alabamos. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? El Señor oye a los que como niños vienen a adorarle a su casa. Su oído está cercano al clamor de ellos. Los sacerdotes y los escribas quisieron detener la alabanza, aún apelando al mismo Señor. No, ellos no fueron a callar a los niños, sino que ellos fueron a Jesús, para que Jesús supuestamente callara a los niños. Pero a quienes calló el Señor fue a ellos. A quienes le tapó la boca fue a los sacerdotes y a los escribas. Cuando les responde y les dice, ¿acaso ustedes no han leído? ¿Ustedes los que tienen acceso directo al texto? ¿Ustedes los que son tan estudiosos? ¿Ustedes los únicos que tienen el privilegio de estar ahí al ladito de la Torá? ¿No han leído esto? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Qué potente tapada de boca. ¿A ustedes les parece impropio esto? ¿Le está diciendo? ¿Les parece inapropiado? ¿Inadecuado lo que están diciendo estos niños? ¿No han leído acaso que esto es lo que agrada a Dios? ¿Que esto es lo que Dios ha prometido? ¿Que esto es lo que Dios va a hacer? ¿No lo han leído? ¿Ustedes que tienen acceso a la palabra no saben esto? Y dejándolos, versículo 17, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El Señor se va. Y aunque el texto no lo afirma directamente, pero es muy probable que Jesús haya salido a la casa de sus tres buenos amigos, Lázaro, Marta y María. Sí, el mismo Lázaro que él resucitó, que vivía en Betania. Mateo no lo dice, pero es muy probable que haya pasado la noche en la casa de sus amigos. En la casa de esa misma María, que dejando todas las cosas que tenía por hacer, escogió la mejor parte. ¿Se acuerda de ella? Que se puso a los pies del maestro para escuchar la enseñanza que Jesús tenía que hacer. Porque ¿sabe qué? Jesús siempre está cercano a los que tienen hambre de su palabra. Los fariseos quedaron atrás, los sacerdotes quedaron atrás, pero los que aman al Señor nunca estarán lejos de Dios, nunca estarán lejos del Señor. El Señor siempre va a estar cerca con los que aman su palabra. Quisiera que aplicáramos un poco este texto, este análisis que hemos hecho de este texto, de estos cuatro personajes que aparecen. Están los mercaderes, están los ciegos y cojos, están los muchachos y están los sacerdotes y los escribas. Todos en el mismo lugar, todos en el templo. Todos fueron a la reunión, todos llegaron a la convocatoria. Estaban en el lugar que Dios escogió para llamarlo su casa y para escuchar la oración de los que en ese lugar clamaran a Él. Pero de ese templo ya no queda piedra sobre piedra, como Jesús dijo. Así que, qué bueno saber que no necesitamos viajar a Jerusalén, hacer el viajecito aquel que tantas empresas promocionan. Qué bueno saber que para que el Señor nos escuche, que para estar en la casa de Dios no tenemos que hacer ese viaje. No tenemos que esperar que se construya el tercer templo para estar donde Dios ha escogido estar, donde Dios ha querido hacer su habitación. ¿Sabe por qué no tenemos que hacerlo? Porque el Dios del cielo ha escogido una nueva casa y una casa permanente. Y esa casa es su iglesia. ¿Me escuchó? Hay gente que todavía cree que tiene que ir a Jerusalén. Hay gente que todavía cree que para conectarse con Dios, para estar con Dios, tiene que ir ahí y orar frente al muro de los lamentos. Piensa que en ese lugar ahí, entonces Dios sí va a escuchar su oración, pero ¿sabe qué? Dios ya no habita ahí. Porque Dios salió de ese lugar.
Y él mismo dijo, el mismo Dios, el mismo dueño de casa dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pero él ha escogido hacer otra habitación. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Iglesia, ¿usted lo sabía? Hermano, ¿usted lo sabe? Se lo leo de nuevo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este es el lugar donde Dios ahora ha escogido habitar. En su iglesia. Este es el templo que Dios destinó para sí, para hacerlo su habitación, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro bendito Señor Jesús, prometió y dijo, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está el Señor entonces? ¿Cuál es su habitación ahora? ¿Cuál es el lugar que es su casa? ¿Dónde están aquellos que son discípulos, que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están aprendiendo las cosas, que están enseñando y están aprendiendo todas las cosas que Jesús les mandó que guardasen? Es ahí donde el Señor habita. Es en medio nuestro. Yo no sé si a usted esto le alegra, pero a mí me llena de profunda paz y de profundo gozo. Porque esto no depende de nosotros, no depende de Pablo, no depende de mí, sino depende de su promesa que Él prometió, donde hubieran 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. No importa si es un edificio, no importa si es una casa, no importa si es incluso un lugar abierto, pero donde estén aquellos que proclaman su evangelio, que enseñan su palabra, que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que siguen su doctrina. Él ha prometido, yo estoy ahí. Ese es mi templo, esa es mi casa, ese es el lugar donde yo habito. En ese lugar oiré la oración. En ese lugar escucharé el clamor. En ese lugar voy a responder a la oración del que a mí clame. No es un lugar físico. No es una institución humana, sino que es la convocatoria de aquellos que el Señor ha salvado y ha rescatado y ha escogido como su verdadero pueblo. Y yo sé que aquí hay más de uno, que aquí habemos más de uno que el Señor nos llamó. Entonces el Señor está con nosotros. El Señor está aquí. Y domingo a domingo nos reunimos para celebrar a nuestro Salvador, para alabarle, para adorarle. Pero porque nuestro maravilloso Salvador sigue sanando, sigue salvando y sigue liberando. Pero nosotros debemos examinarnos a la luz de este pasaje. ¿Qué tipo de persona que se presenta en el templo, que se presenta en la casa de Dios, podría identificarse con mi corazón? Mira, en las últimas décadas los mercaderes han llenado nuevamente los templos de Dios. Y esto es triste y es necesario denunciarlo. Me refiero a aquellos que con su predicación de la prosperidad enseñan que por dinero se puede alcanzar las bendiciones de Dios. Son los mismos mercaderes de ayer, se vuelven a presentar en medio del pueblo de Dios y a decirle que si usted paga, si usted pone su ofrenda, si usted pone su dinero, va a recibir la bendición de Dios. Y se oponen a la verdadera alabanza y adoración. Y se oponen al clamor de aquellos que vienen en necesidad, pidiendo por la misericordia de Dios. Los miserables que fueron expulsados en el primer siglo fueron los mismos que fueron expuestos después por los reformadores, quienes purificaron nuevamente la iglesia cuando traían las indulgencias. Y decían que por medio de la ofrenda, de la indulgencia, iba a ser liberada el alma del purgatorio, lugar que la Biblia no menciona. Pero hoy es necesario barrer de la iglesia nuevamente a estos mercaderes que nuevamente se levantan y que ensucian el templo y que ocupan un lugar que no les pertenece para enseñar una enseñanza que no viene de Dios, que es que dice que a través de nuestro dinero nosotros podemos alcanzar el favor de Dios. Y hacen mercancía de la iglesia. Necesitamos limpiar los púlpitos sin tener temor de ellos, sino llenos del celo de Dios. Y limpiar los púlpitos y denunciarlos cada vez que sea necesario para que usted no caiga en ello.
para que usted no le dé like, para que usted no los apoye, para que usted no los siga, porque están en las redes sociales, porque están en todos lados. Y a lo mejor usted entiende que esto está mal, pero esto puede llegar a un pobre. Su mensaje, su basura puede llegar a alguien que no entiende, que no sabe, y va a creer que tiene que poner su dinero para alcanzar favor de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Ahora bien, estos hombres también tenían otra característica y es necesario que nos analicemos a nosotros mismos. La característica que les mencioné respecto a cómo ellos creían que por venir al templo podían seguir viviendo de la manera que fuera y no les iba a pasar nada. Podían seguir afuera robando, mintiendo, siendo ladrones, pero como venían al templo creían que con eso iban a zafar, iban a quedar bien. Y eso es muy peligroso porque muchas veces podemos tener ese corazón también en nosotros. Y creer que por venir el domingo a la iglesia, por cantar y por alabar al Señor, puedo seguir viviendo, puedo salir de aquí y vivir en mi semana como se me antoje, vivir pecando, vivir fornicando, vivir robando y pensar que nada me va a pasar porque voy a venir el domingo, voy a orar nuevamente, voy a presentarme delante de Dios, voy a pedirle a Él que me perdone y voy a salir limpio para de nuevo el lunes y el martes volver a revolcarme en mi pecado y convertir el templo de Dios en una cueva de ladrones. El Señor nos libre de creer que Dios no va a ver eso, porque la Biblia lo dice claramente. Yo veo eso. Dios ve nuestro corazón. A Dios no le interesa el número de personas, le interesa el corazón. Pero tal vez también aquí, y estoy seguro de eso, vienen ciegos y cojos. Vienen personas que no saben cómo caminar, que no saben cómo avanzar, que por alguna razón, tal vez por sus propios pecados, ya no saben por dónde avanzar en su vida. Tropiezan todo el tiempo y no saben cómo caminar. Pero vienen en fe y vienen pidiendo a aquel que vive. Vienen creyendo que el Señor puede escuchar su oración. A ellos les digo, si usted es uno de ellos, el Señor les dice que Él no los rechaza, que Él los recibe y Él los puede sanar. Él recibió a cojos y ciegos y los sanó. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que no tienen esperanza en nadie más, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted es un cojo, un pobre, no se angustie. Si usted es un cojo, un ciego, venga aquí domingo a domingo con su clamor, con su oración, con su petición delante de Dios y Él va a escuchar porque Él habita en medio nuestro. Venga en fe, venga creyendo. Hay aquí también muchachos, sin duda. Hay niños. Hay quienes tal vez no conocen el detalle. No digo con esto, no quiero desincentivar el estudio de la palabra, no me malentienda. Pero si lo que ha conocido del Evangelio ha transformado su vida, entonces traiga a este lugar su alabanza, traiga a este lugar su cántico, traiga a este lugar su gratitud, traiga a este lugar su gozo, su alegría por lo que el Señor ha hecho en usted. Recuerde lo que el Señor ha hecho en usted y cántelo y dígalo con gozo y coméntelo a otros. Y no dejen que lo callen. Porque siempre van a ver a quienes les moleste que ustedes comenten lo que Dios ha hecho en ustedes. Yo sé que ustedes van a su casa y cuentan, el Señor me ha cambiado, el Señor ha hecho cosas tan lindas y en la iglesia ha sido tan lindo lo que hemos vivido. Y no va a faltar quien se irrite al lado suyo, quien le moleste, quien se incomode con lo que ustedes están diciendo. Pero no se callen, mi hermano. No se callen porque el Señor quiere escucharlos. Porque el Señor sí los escucha. A los sacerdotes, a los que creen que son superiores a los demás, siempre les va a irritar la alabanza genuina de aquellos que con humildad y sencillez alaban al Señor. El Señor nos libre de ser como ellos, como estos sacerdotes, como estos escribas, que conocían muy bien el texto, sabían lo que era el templo, sabían las tradiciones, sabían de qué se trataba toda la ceremonia, pero no hacían lo que tenían que hacer. El Señor nos libre de venir a la iglesia porque sabemos que es bueno, porque sabemos que tenemos que venir. De ofrendar porque sabemos que tenemos que ofrendar, pero que nuestro corazón no esté interesado en adorar y alabar al Señor.
Que nuestro corazón esté interesado en nuestro propio camino, a lo mejor en nuestra propia beneficio y no en los caminos del Señor. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos dé corazones humildes, sencillos, como los de un niño que se sigue maravillando por la obra del Señor. Mire, qué bueno saber que en el templo de Dios hay lugar para muchas personas, para todo tipo de personas. Y qué bueno saber que hay lugar para los muchachos en esta iglesia también. Porque vamos a tener un retiro de jóvenes. Y yo le quiero pedir que estemos orando por ellos. Que estemos orando por estos muchachos. Para que ellos sean constituidos verdadero templo de Dios. Para que el Señor habite en ellos también. El Señor, ¿sabe qué? Los chicos, los adolescentes, los jóvenes tienen un detector de hipocresía muy sensible. Sí, es verdad. Los jóvenes detectan al tiro cuando un papá le está diciendo algo que no está en verdad. Cuando un adulto está diciendo algo que... Y a lo mejor no dirán nada, pero se corren y se van. No la compran. Nosotros con el tiempo, por alguna razón, los más grandes como que nos vamos acostumbrando a la hipocresía. ¿Se ha dado cuenta? Como que hemos visto tanto hipócrita por la vida que ya los hipócritas como que ya no nos molestan tanto. Como que nos vamos acostumbrando. Pero los jóvenes no. Tienen hambre y tienen sed de algo verdadero, de algo real. Y yo le pido al Señor que ellos puedan encontrarse con el único que es verdadero y real. Y le pido su oración, porque cuando ellos se encuentren con Cristo, nadie los va a callar. Nadie los va a callar. Cuando un joven se encuentra con Cristo, encuentra al verdadero, al santo. Toda su vida la dedica a proclamar, a alabar y a decir Hosana al Hijo de David. Hosana al que vive. Él es. Quiera Dios levantar en esta iglesia jóvenes que se encuentren con Dios, que se encuentren con Cristo, con el único y verdadero, y nunca se apartarán de Él. Se lo dice un joven que a sus 13 años se encontró con Cristo por la gracia y misericordia de Dios y llenó mi corazón. Y espero nunca callar y nunca dejar de alabar a aquel que me salvó. A Él sea la gloria. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tú estás con nosotros. No merecemos, Señor, tu misericordia. Pero también quiero pedirte que abra nuestros ojos y nos perdones, Señor, por la dureza de nuestro corazón. Abra nuestros ojos para que podamos ver que estás aquí, que estás con nosotros. Que tú estás cercano, que no estás lejano, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos incrédulos, somos duros de corazón, tardos para comprender todas tus promesas, Señor. Porque tantas veces somos tardos para comprender, Dios, todas las promesas que están en tu palabra. Tú has prometido hacer habitación en medio nuestro. Yo te quiero pedir, amado Dios, que tú nos vivifiques, Señor. Que tú te glorifiques en nuestros jóvenes, en nuestros muchachos, Dios. Que tú les rescates, que tú les des tu vida, Señor. Esa vida que no tiene comparación. Esa vida maravillosa que brota de ti, Señor. Que ellos puedan conocerla, Señor. Señor, como aquellos que estaban en el camino de Maús, que anhelaban tu presencia, Señor, que anhelaban conocerte, pero no entendían que tú estabas vivo. Ellos creían que tú habías muerto. Iban angustiados, iban afligidos porque pensaban que tú estabas muerto, pero tú estabas vivo y estabas con ellos, Señor. Perdónanos porque muchas veces caminamos por esta vida como si tú estuvieras muerto.
anhelando verte nuevamente, pero como si no estuvieras aquí cuando has estado con nosotros todo el tiempo, todo nuestro caminar. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a verte cara a cara, a verte con claridad. Cuán insensatos y cuán tardos de corazón somos para creer todo lo que los profetas han dicho, todo lo que tu palabra dice, Señor. Señor, perdona, quita nuestro corazón duro porque buscamos en otro lugar nuestro descanso, nuestro refugio. Cuando eres tú, cuando es tu verdad, cuando es tu palabra, cuando podemos clamar y seremos oídos, cuando podemos buscarte y te hallaremos, que tú lo has prometido y has dicho que todo aquel que te busca te hallará cuando te busque de todo su corazón. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos una vez más, para que podamos con todo el corazón adorarte y alabarte. Vuelve a ser de nosotros muchachos, muchachos que te admiran, muchachos que te adoran, muchachos que te aman con todo el corazón. Sánanos, Señor, sana nuestra ceguera, Dios. Sana nuestra ceguera, Dios. Y ayúdanos a ver que tú estás aquí, que estás con nosotros, que tú nos has bendecido con tu presencia y has querido estar en medio nuestro. Que tú eres todo lo que necesitamos, que tú eres el que hace enderezar nuestros pasos, que tú eres el que corrige nuestro andar para que caminemos bien. Gracias, Señor, tú eres nuestro refugio. Amén. Amén. Póngase de pie un momento, por favor. Vamos a cantar una canción respondiendo al Señor, diciendo que Él es nuestro refugio. Él es el refugio de nuestra alma. Así que te invito a que la cantemos y que vengamos a Él a descansar. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, si es Jesucristo el Salvador. Si ha sido así en su vida, cántelo con el corazón. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar. Vengo a reposar en Él. A eso hemos venido. Él es mi amigo. A eso hemos venido a este Una lugar. poderosa y fresca canción Llenará mi corazón. Dígalo con su corazón. Dulce refugio. Dulce refugio Esa es nuestra casa. en la tormenta. Él es nuestra casa. Es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio. Dulce refugio Cántelo con su corazón. en la tormenta. Vamos alto. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta. Él me alienta y alimenta
reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio. Dulce refugio, Así es. en la tormenta. Aleluya. Es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar. Vengo a reposar en Venga a la Él. iglesia. Él es mi amigo Así es. fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? El Señor es dulce refugio. Cierre sus ojos una última vez, una vez más y dígaselo. Señor, tú eres dulce refugio a mi alma. Tú eres dulce refugio. Y a eso venimos, domingo a domingo, a refugiarnos en Él. Porque Él es la verdadera casa donde nuestra alma descansa. Una muchacha llegó un día acá, no sabía mucho, no sabía tantos detalles de cómo era el culto, cómo era la ceremonia que se hacía acá. Pero cuando entró a este lugar dijo, llegué a casa, llegué a casa. Porque este es nuestro refugio, donde Él habita, donde su presencia está. ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no vamos a descansar en sus brazos de amor? Dele gracias a Él, dele gracias. No se preocupe tanto por el tiempo, por un momento. Tenemos aún unos minutos. Pero es necesario que no salgamos de este lugar de la misma manera que llegamos. Porque nadie que viene al Señor vuelve de la misma manera. Si usted viene a Él, si usted viene en arrepentimiento y fe, si usted viene con fe en Él. El único que se devolvió de la misma forma fue el joven rico. ¿Se acuerda de él? El que prefirió sus riquezas antes que al Señor. Pero si usted prefiere al Señor antes que sus riquezas y antes que toda cosa, venga ante Él, venga ante su presencia, venga a refugiarse en Él. Como dice esta canción, vengo a refugiarme, vengo a reposar en Él, vengo a descansar en Él. Descanse en Él, descanse en su amor, descanse en sus brazos de misericordia. Y Él traerá tiempos de refrigerio, tiempos de gozo a nuestro corazón. Y ahí mismo, mientras prepara su ofrenda, mientras prepara aquello que usted quiera entregar al Señor, con gozo, con alegría, porque así es como la Biblia lo dice, que ninguno dé por tristeza, con tristeza ni por necesidad, sino como propuso en su corazón, con alegría, mientras trae su ofrenda, podamos cantar y decir nuevamente, vengo a reposar en Él, Él es mi refugio. Bien. Señor, permítenos ofrendar de corazón agradándote a ti, Dios. No por el dinero que traemos, no por la cantidad que traemos, sino por nuestro anhelo que tu palabra siga siendo predicada. Y para que tu obra crezca mucho más en este lugar, Señor. No solamente aquí en
Puente de Piedra 343, sino en todo Illapel, Señor. En todo Illapel,